Buenas, ¿cómo están? Estamos en otra edición de A Costa de Todo aquí por Mega TV. Un año que empieza de esta manera. Estamos en el 2026, un año que viene cargado de muchas esperanzas, de muchas pretensiones de estar mejor, de poder tratar un poco de mirar desde el punto de vista positivo de lo que podría ser este 2026. Si bien todavía existen muchas familias que están esperando estar mejor, como decía el presidente Santiago Peña, creo que también va a ser un año que vamos a estar muy compenetrados en el ámbito político electoral. Tenemos elecciones municipales en los diferentes distritos y eso va a llevar un poco a tener que escuchar las ideas de los candidatos, qué es lo que van a proponer y qué tipo de ciudad queremos. Nosotros hablábamos constantemente en los programas anteriores sobre esa necesidad de generar confianza en la gente. La gente ya no cree en la política, la gente no cree en los políticos. Hay promesas que llegan y no se cumplen. Por eso hoy queremos instalar con este programa un espacio donde podamos hablar de eso y de qué manera el político se compromete con la ciudadanía. Hoy nos acompaña Cintia Romero, precandidata a la Concejalía de Asunción por el Movimiento Honor Colorado. Viene de las bases Colorado, vamos a conocerla un poco más a ella en el transcurso del programa. Cintia, ¿cómo estás? Bienvenida. Súper bien, ¿qué tal, Luis? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Sí, realmente estamos trabajando por las bases, en las bases como siempre, y bueno, agradecida de estar acá. Bueno, esta es una candidatura que no se impuso, Cintia. O sea, ¿cómo surgió esta iniciativa tuya de decir, bueno, me voy a candidatar a ser concejal? Sí, el periodo pasado yo me candidaté a concejal, no llegamos, hicimos 3.868 votos, le dimos por el palo. Y bueno, en ese momento dije que iba a volver a bajarme a la cancha, a volver a caminar los barrios. Abrazo la política como un apostolado y creo que gracias a la política hemos hecho bastante, hemos dado bastante. Y Asunción no está lejos de ser el Paraguay profundo. Existe los barrios profundos donde sí necesitamos del trabajo, de la sensibilidad de la gente, ¿verdad? Acá hay mucha falta de voluntad política y creo mucha falta de sensibilidad. Y bueno, creo que tengo un equipo que también abraza la política como un apostolado y queremos una oportunidad, pedimos una oportunidad a la ciudadanía para demostrar todo lo que queremos hacer en Asunción, todo lo que ya venimos haciendo en Asunción sin ser concejal todavía, ¿verdad? Y bueno, hoy otra vez los concejales se están bajando nuevamente a la cancha, muchos que quieren el famoso recutú, pero la pregunta es siempre clara, ¿qué hicieron y qué hacen? ¿Verdad? Porque hay tantas cosas que uno puede hacer con agarrar el teléfono, desde podar un árbol, ¿verdad? Desde salir a limpiar, por lo menos, ¿verdad? Y esto va un poco también para aquellos concejales que hoy en día son oposición del partido, ¿verdad? Que veo que salen a recorrer las plazas y se plaean. Van y solamente es plaeo, esto falta acá, falta allá. Y es concejal actual. ¿Qué está haciendo como concejal actual? Es su responsabilidad también, ¿verdad? Entonces nosotros asumimos, nos salimos a plaear, nos salimos a cuestionar y sin tener esa responsabilidad ya vamos asumiendo, ¿verdad? La gimnasia de vida, como que para cuando lleguemos, bueno, podamos darle legitimidad a todo lo que ya estamos proyectando de hecho para Asunción. Pero ¿cómo iniciaste en política, Cintia? O sea, ¿en qué momento de la vida te generó esa motivación de decir... Mi papá es fundador de la seccional 23, Ajá. Mi abuelo realmente. Mi abuelo es fundador de la seccional 23, mi papá fue vicepresidente de la seccional 23 en la época de Mario Pastor Almada. Sajonia. Y me crié detrás de mi papá, detrás de mi hermana que también hizo política en la 23, hoy en día está haciendo política en la seccional 6 y yo me quedé en la 23. Fui vicepresidenta de la seccional número 23 a nivel juvenil, fui miembro de seccional de la 23 en 2 periodos consecutivos, fui convencional de la seccional 23 en 2 periodos consecutivos
convencional, en esa histórica convención del 2011 que hicimos el cambio de estatuto partidario, fundadora del movimiento Honor Colorado en ese momento. Y bueno, trabajo, ¿verdad? Como te digo, me gusta la política de muy joven. Fui miembro del Comité Central número 1 por la Juventud y una participación, un protagonismo muy importante en el marzo paraguayo, con la muerte del profesor doctor Luis María Argaña. Vos sabés que yo soy del Movimiento Reconciliación Colorada y bueno, salimos a las calles, éramos 12 personas y ahí caminamos desde el Sanatorio Americano hasta el Palacio de los López para pedir la renuncia de aquel entonces Raúl Cubas. Uh-huh. Claro, ¿te consideras argañista entonces? Me considero de cuna. Argañista, totalmente, argañista con principios. Abrazo... ¿Qué es ser argañista, Cintia? Que es el argañismo, una moral, una alta moral, unos principios doctrinarios del Partido Colorado que hasta hoy abrazamos. Somos la escuela Luis María Argaña y a veces es tan difícil realmente porque tenés que codearte con miles de personas que no tienen tus mismos pensamientos, ¿verdad? Pero cuando estuviste en una escuela basada en la alta moral, con los principios, con las doctrinas que es del último caudillo, profesor doctor Luis María Argaña, de repente vos te toca hoy codearte con otros tipos de principios y de cosas. Pero se perdió, ¿crees, en todo ese principio? ¿Todavía se puede, dentro del Partido Colorado hay esa reserva moral, como se dice? Sí, siempre, yo ¿verdad? creo que sí. Yo creo que necesitan darle protagonismo a esa reserva moral que tiene el Partido Colorado. El Partido Colorado es grande. Los fundadores del Partido Colorado, Bernardino Caballero, Ignacio Apane, Ricardito Brugada, Luis María Argaña, el último gran caudillo, ellos dejaron una alta moral dentro del partido, ¿verdad? Yo creo que esa gente debe involucrarse nuevamente en el partido para poder cambiar. Siempre hay una esperanza y siempre va a haber buenos rumbos para Asunción, para el Partido Colorado, porque tenemos una reserva moral, tenemos un alto porcentaje de personas que hacen bien las cosas. Hay mucha gente que hace bien las cosas, no todo está mal. Uh-huh. Pues sabes que cuando empezaste a hablar acerca de lo que implica tener ya esa práctica de hacer política y de cumplir cosas que todavía no llegaste a un cargo, pero estás haciendo, ¿verdad? Sí. La gente está cansada de las mentiras, Cintia. ¿Cómo ganar de nuevo esa confianza? Si bien no tenés todavía el cargo, pero ¿qué hay que hacer? O sea, el político que hay que hacer para que la gente crea, porque es increíble cómo no existe un político así, decir, bueno, este es un modelo a seguir, por ejemplo. La credibilidad. Yo creo que somos un equipo que estamos peleando, ¿verdad? De que vuelva a nacer esa esperanza. Somos la esperanza para que vuelva a haber esperanza. Y nos bajamos a la cancha, nos bajamos a los barrios, recorremos los barrios y nos bajamos con hechos. Hay cosas que uno ya puede hacer, Luis. Hay cosas que uno ya necesita solamente la voluntad política y lo implementamos nosotros. Por ejemplo, estamos haciendo nuestras vacunaciones, ¿verdad? Vacunaciones abrazamos nosotros, realmente tenemos un amor hacia los animales, ¿verdad? Somos defensores de los animales desde hace tiempo, que nunca lo usé para mis menesteres políticos, ¿verdad? Pero esta vez dije, hay tanta gente que llegó usando a los animales, ¿verdad? Que me parece atroz, porque ni siquiera se ausentaron durante todo el tiempo, llegaron gracias a ellos y si te he visto no me acuerdo, ¿verdad? O sea, llegaron con su perrito. Nosotros, exactamente, nosotros estamos ya por la 4ª jornada de vacunación en los barrios, vacunación antiparasitación y antiparasitario y antirrábica. ¿Y la respuesta qué tal es? Súper, ¿Sí? súper. Tenemos, mira, más de 600 perritos
salimos a capturar a los gatos y nosotros solventamos esas castraciones, ¿verdad? Que son realmente costosas. Y ante la ausencia ante la indiferencia de mucha gente, nosotros no somos indiferentes a eso y asumimos ese rol. Y como te digo, ya tenemos la gimnasia como para cuando lleguemos, realmente le damos la legitimidad a lo que ya estamos haciendo. Bueno, vamos a hacer un breve corte, después volvemos con Cintia, vamos a ir hablando de sus ideas, sus proyectos y además vamos a hablar un poco acerca de qué se piensa para Asunción en el 2026. Pausa, volvemos. Bueno, continuamos aquí en A Costa de Todo por Mega TV. Estamos con Cintia Romero, hoy precandidata a la Concejalía de Asunción por el Movimiento Honor Colorado. Asunción, capital de mis amores, Cintia. Sus naranjos y sus flores. Sí, vos sabés que yo siempre le decía a los amigos, ¿hay todavía naranjos en Asunción? ¿Hay todavía, verdad? Sí, naranja high. Naranja high. Así mismo, así. ¿Pero qué hay que hacer por Asunción? Mucho. Mucho. Asunción, merecemos tener una ciudad, por eso me gusta Camilo, Camilo Pérez, cuando habla de la seguridad, de la limpieza. Necesita amor y compromiso de los actuales concejales y de los que vamos a ser concejales, de los ciudadanos en sí. Quererle a nuestra Asunción. Necesita amor, necesita mimos, muchos mimos necesita. Y creo que cada uno en donde mejor se sienta cómodo para trabajar debe dar su granito de arena. Concienciarle al ciudadano de cuidar Asunción, de cuidar nuestras plazas. No solamente es una responsabilidad de las autoridades, también del ciudadano. Y eso tenemos que hacer un trabajo mancomunado entre las autoridades y el ciudadano, que el ciudadano se sienta cómodo en ir a pagar sus impuestos porque ve reflejado en sus plazas, en sus calles, que no haya basura. Sí. O sea, y eso es un trabajo mancomunado. Vos sabés que yo creo que todavía no dimensionamos que estamos en una capital, que es la puerta de entrada al país, y que parece que es con todo respeto, ¿verdad? Pero no, es una ciudad más, Asunción. Sí, no, es la capital. Es la capital, o sea, tiene esa categoría de capital. Sí. Y eso implica mucho más compromiso. Doble responsabilidad, doble compromiso del ciudadano y de las autoridades, por sobre todas las cosas de las autoridades. Ahora, la manera como se puede encarar esto que estabas diciendo, hablar de seguridad, hablar de limpieza. Yo siempre le digo a los entrevistados, yo creo que ha de ser en las ciudades, hay situaciones en comunes. Sí. Vos tenés el tema basura, tenés el tema calles y el tráfico o el tránsito en ciudades así como Asunción, por ejemplo, que es muy caótico, ¿verdad? El tránsito es un tema que tenemos que hablar y tenemos que abocarnos en ver una solución de cómo trabajar con el tema transporte. Desde la concejalía, vos recién decías, Cintia, me da rabia que concejales de la oposición vayan a las plazas y se plaeen. ¿Qué se puede hacer en la concejalía? ¿Qué herramienta un concejal tiene para poder generar cambios? El concejal tiene que legislar, ¿verdad? El concejal legisla, pero hay un trabajo mancomunado entre el concejal y el intendente, ¿verdad? Yo creo que aquí hay muchos plaeos, ¿verdad? Y menos manos de obras. Entonces, hay que tratar de ver un trabajo en conjunto, dejar de plaearnos, dejar un poco de lado las diferencias políticas y abocarse a buscar una solución mancomunadamente y darle un resultado al ciudadano. Porque el concejal también es corresponsable de las falencias y de los éxitos que pueda haber en Asunción. Claro. Son corresponsables, ¿verdad? Y me refiero a todo en general,
en general. No ahora que estamos en campaña salir y decir todo lo malo. Y te paseas por las plazas y ves que las plazas están sucias. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo ella o él durante, o qué está haciendo? ¿Qué programa, qué solución le da al intendente Asunción para que eso pueda solucionarse? O sea, él y ella salen a recorrer sus propias falencias. Recorren y verifican su propia falencia. Por ejemplo, hoy salieron a pintar todos los murales, a blanquear los murales que supuestamente los colorados ensuciamos. Pero yo salgo y veo que Joana Ortega está ensuciando con su amigo, creo que es mi buen amigo Bruno, que se hace llamar por las redes. Él salió a limpiar a blanquear los nombres de los candidatos a concejales colorados. Pero sin embargo, veo que su candidata también está ensuciando Asunción. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es difícil ser política y mujer? Sí, ¿Sí? ¿Por es qué? difícil. Yo creo que uno de los factores más difíciles que a mí me tocó es el hecho de ser mujer. Todavía estamos en mucho machismo. En Asunción, en Paraguay, el machismo es atroz, ¿verdad? Y todavía seguimos peleando por ese espacio que nos merecemos ocupar las mujeres. Las mujeres somos las que más votamos y somos mayoría en el padrón. Y hoy otra vez somos mayoría nuevamente, sí. ¿Verdad? Porque dicen no quiero darte un número en específico, pero creo que dentro del Partido Colorado son mayorías. Somos mayoría y somos las que más salimos a votar. Pero dicen que las mujeres, no sé si coincidís, tienen una sensibilidad diferente al hacer política. Somos mamás, somos hermanas, somos esposas. Y en mi caso, por ejemplo, Luis, imagínate, vine con mi nena, ¿verdad? Sí. Actúo de niñera, de mamá, ¿verdad? Soy ama de casa, soy política, soy esposa, soy hermana, o sea... varios son los roles. Varios son los roles que ocupamos, ¿verdad? Y dentro de eso también, o sea, yo me pongo como ejemplo, ¿verdad? Pero como yo, millones de mujeres, ¿verdad? Y me gusta, ¿verdad? Siempre fui política, pero hubo un tiempo que me llamé a un receso, ¿verdad? Cuando me volví a casar, le tuve a mi nena, ¿verdad? Por un periodo bastante difícil, ¿verdad? Porque me nació prematura de 5 meses y medio. Y dije, bueno, y tuve una etapa de ser ama de casa, ser esposa y ser mamá 24/7, ¿verdad? Y fue un rol que me encantó. Y hoy complemento todos esos roles, ¿verdad? Es una práctica bien constante. La política, soy hiperactiva, trabajo 24/7 y dentro de eso tampoco abandono mi rol de ser mamá, ¿verdad? Claro. Y súper bien, ¿verdad? Soy muy feliz así realmente. Me parece súper bien. Ahora, Cintia, en esta carrera porque la dinámica del Partido Colorado y de los partidos tradicionales en sí tiene mucho que ver con la conformación de equipos de trabajo, ¿verdad? O sea, vos tenés que tener un equipo que te sustente electoralmente hablando y políticamente, ¿verdad? Hay una etapa donde de un movimiento se pasa a otro movimiento. ¿Vos pudiste captar eso? Sí, yo estoy muy agradecida. Realmente yo tengo un equipo espectacular. Raúl Aquino, Fabián González, que fueron parte del equipo de Fuerza Republicana o AñeTT, que gracias a ellos pasaron a Honor Colorado, oficialmente a Honor Colorado, más de 16 compañeros que fueron ex candidatos a presidente seccional, ex candidatos a convencionales, algunos llegaron, otros no, miembros de seccionales, de diferentes seccionales. En total, ellos hicieron 3.900 votos en las últimas elecciones, entre miembros convencionales y ex candidatos, 16 personas. Esas 16 personas hoy están con nosotros
sumamente bien, independientemente a lo que yo luego tengo, ¿verdad? También dentro de Honor Colorado, ¿verdad? O sea, se puede decir que estás construyendo un equipo Sí, sólido, confiable, sí, un gente equipo con resultados, digo, sí, ¿verdad? con resultados que pasaron de Fuerza Republicana o AñTT, pasaron a Honor Colorado. Oficialmente a Honor Colorado le dio la bienvenida el presidente del partido. Yo los llevé junto al presidente del partido, don Horacio Cartes, que gracias también a él fueron fueron recibidos con los brazos abiertos dentro de Honor Colorado. O sea, dentro del Partido Colorado, en las internas, las estructuras siempre es importante. Siempre o es sea, importante. incide muchísimo. Es importante, claro, sí, por supuesto. Siempre incide en los Sí, porque resultados. algunos dicen, bueno, tenemos tanto presidente seccional, tenemos tanto expresidente, y otros me decían, bueno, lo que pasa es que vos podés tener presidente seccional que te apoyen, ¿verdad? Que es importante. Sí. Pero hay algunos que tienen ex candidatos que movieron también sus votos, ¿verdad? Y suma. Sí. ¿Con cuántos votos uno es concejal en Asunción? O sea, pasar las internas, ¿vos crees? Pasar las internas, con 1.700 yo pasé las internas, ¿verdad? Y hice 3.868 votos en las generales, ¿verdad? Creo que con 4.000, 4.200 ya Sí. sos concejal, ¿verdad? Dentro del Partido Colorado, porque entre nosotros pugnamos, pero hay concejales que hicieron 2.000, 2.500, 2.100 y hicieron menos que yo, pero hoy son concejales. ¿Por qué crees que Camilo va a ganar las internas? Porque es una persona que tiene un equipo brillante, que es de Honor Colorado, ¿verdad? Tenemos la estructura del movimiento más grande del Partido Colorado. Y por sobre todas las cosas, un plus sumamente importante, es una persona exitosa, es una persona comprometida con lo que hace. Yo le estudié a Camilo, le googleé cómo se dice, y es es un guerrero. Hay que reconocer que es un guerrero, es una persona que ha dado cosas positivas al país, no solamente a Asunción. Tiene una hoja de vida en donde realmente es brillante, y contra los otros que ya lo conocemos. Ya se los conoce. Ya se los conoce, ya lo conocemos a carta cabal, y contra una persona que sin haber tenido un cargo electivo ha hecho mucho por Asunción. El cargo electivo político me refiero, porque claro, tiene un cargo electivo que es del comité dirigencial. Exactamente. Claro. Entonces, realmente estoy muy satisfecha, muy cómoda y muy feliz de participar. Y por sobre todas las cosas, tiene otro plus otra vez conmigo, es las ganas de darle oportunidad a la mujer. Claro. Y eso a mí me llena de esperanza y me llena, o sea, da otra vez doble, o sea, voy a trabajar doblemente, o sea, imagínate todo lo que vamos a trabajar, pero doblemente, especial. Con más motivación, o sea, estoy totalmente motivada, absolutamente motivada por Camilo, tengo mucha esperanza. Muy bien, Cintia, te agradezco muchísimo por acompañarnos en este primer programa del año, ¿verdad? Pues estamos en el 2026, ya arrancamos de esta manera, y fíjate, o sea, el primer programa con una mujer, animalera, ¿verdad? Animalera, mujer. Y bueno, te agradezco mucho, Luis. Gracias a vos por la oportunidad que me das, que voy a llegar a muchos hogares, ¿verdad? Y que nos den la oportunidad de representar en la Junta Municipal como mujer, como política y por sobre todas las cosas como animalera. Animalera, muy bien. Gracias, Cintia. Gracias. Vamos a un corte, ya volvemos con Blas Llano. Hoy nos va a acompañar Blas Llano, vamos a hablar un poco acerca del Partido Liberal también y de lo que se viene. Bueno, continuamos aquí en La Costa de Todo por Mega TV. En nuestro primer programa del año de 2026 tuvimos la ocasión de hacerle la invitación a Blas Llano. Hoy está con nosotros un referente importante del Partido Liberal Radical Auténtico y también
importante porque hace algunos días atrás él decía, voy a ser precandidato a la presidencia de la República en el 2028. Blas, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Luis, un saludo cordial a la voz, a la teleaudiencia. Muchas gracias por la invitación y a las órdenes. Bueno, te tiraste con todo, Blas. Candidato a presidente de la República. Sí, es algo que lo vengo pensando desde hace un tiempo atrás. Finalmente estamos ya armando el equipo político que nos va a acompañar. Un equipo que no se limita al Partido Liberal Radical Auténtico, eso es importante. Yo tengo la visión de que la política paraguaya en su forma de hacer cambió bastante, ¿verdad? Esa política basada solamente en la prebenda, el clientelismo político, la dádiva, como que la mayoría de la gente está harta de eso. Un modelo que está acabando. Un modelo, exactamente, un sistema que a mi criterio se está terminando, está perimido, y por lo tanto la forma tradicional de hacer política de los partidos políticos, y no me refiero solamente a los dos partidos tradicionales, también hay prácticas dentro de los partidos nuevos en ese sentido. De todas maneras, lógicamente, por los años que tiene de existencia, los dos partidos tradicionales tienen una forma muy particular de hacer política, basada en los famosos punteros, caudillos, que tienen su cuadernito donde tienen anotados los electores, claro, que son generalmente vecinos suyos en la comunidad donde viven, ¿verdad? Ya sea en un barrio, ya sea en una compañía, en un territorio social, y como que toda la posibilidad de que ese pequeño grupo de ciudadanos, que son 30, 40, 50, a veces un poco más, esté controlado, entre comillas, por ese caudillo, se va rompiendo por la irrupción de medios alternativos de comunicación. Sí. Entonces, ese grupo de 30, 40 o 50 ciudadanos, que eran votos cautivos, digamos, reciben información, todos tienen acceso a teléfonos celulares, todos tienen acceso a todas las redes sociales, están recibiendo permanente información de todos lados, y como que van en base a eso formando su criterio propio. Entonces pueden hasta inclusive subirse en el vehículo del caudillo de su barrio, del puntero de su barrio, que generalmente el día de las elecciones tiene un colectivo, un minibús o lo que sea. Puede inclusive llegar a subirse, irse con ellos, recibir sus 50, 100 mil guaraníes para poder votar hipotéticamente por los candidatos que ese caudillo le señale, pero en definitiva al llegar al cuarto oscuro hacen lo que quieren. Sí. Y votan por los candidatos de su preferencia. O sea, ya se animan a hacer eso. Pues antes era el compromiso de decir, sí, pero ahora... yo creo que cada vez es más creciente. Por eso, y yendo a unas últimas elecciones, la del año pasado en Ciudad del Este, ¿verdad? El Partido Colorado movió toda su estructura, tuvo toda la estructura de la Itaipú nacional, de los ministerios, de los gobernadores del Partido Colorado, que iban y apoyaban en los distintos locales de votación con lo que sea. Sin embargo, la gente fue y votó por otra opción. Y fue grande la diferencia. Los estados Yupila y vehículos, Rayo y La Plata, en definitiva, bajó o Tacer. Sí. Y yo creo que esa va a ser la tendencia y cada vez va a ser más acentuada. Entonces, eso hay que atender, hay que entender y hay que tener una política nueva para esa ciudadanía que enhorabuena también, ¿verdad? Enhorabuena también se despierta en base al acceso a la información, en base a las noticias que recibe, a los perfiles de los candidatos, a la conducta de los candidatos, a la trayectoria de los candidatos, y finalmente vota, digamos, ya no el color solamente, sino lo que él o esa persona o ese ciudadano considera va a ser beneficioso, ya sea para su municipio, en el caso que sea
unas elecciones municipales o para el país mismo en el caso de unas elecciones nacionales o presidenciales. ¿Vos apostás a la unidad de la oposición? Absolutamente, y veo que hace falta un articulador fuerte de la oposición, que sepa exactamente lo que hay que hacer y cómo hay que hacer para que la oposición vaya unida, no solamente pensando en el 2028, perdón, sino ya para estas elecciones que son en octubre de este año. Vos tuviste que hacer renunciamiento, incluso recuerdo, hablaste ahora en la convención, donde vos dijiste, o sea, yo me bajo y... Sí, yo en general en mi vida política hice muchos renunciamientos en pos de la unidad del partido y de la oposición, porque yo soy un convencido de que de nada sirve tener buenas ideas, buenas intenciones, un excelente programa de gobierno, si al final no tenés, como se dice comúnmente, la lapicera, o no tenés en tus manos las herramientas o los instrumentos que te da precisamente el acceder al poder político a los efectos de llevar a la práctica, digamos, esa buena idea que uno pueda tener. Esa alianza, hablando de unidad, esa alianza que llevó a Lugo al poder, ¿por qué crees que no? ¿Vos sentí que fracasó esa alianza, de alguna manera? En el poder ya, ¿verdad? Si bien, ¿cierto? Yo creo que tuvo aspectos muy positivos y bueno, y el desenlace muy negativo, ¿verdad? Es una larga historia. Podríamos tomar un programa entero para hablar de eso, porque yo viví muy de cerca esa experiencia, el desenlace doloroso por otro lado. Estuve en contra de eso. Estaba muy solo en mi posición. Pero bueno, de los errores también se aprende. Creo que ahora tenemos que nosotros hablar dentro de la oposición, dentro de las distintas candidaturas que ya existen, ¿verdad? Porque algunos ya han manifestado públicamente y tienen todo el derecho a hacer lo que quieren, eventualmente jugar una candidatura presidencial, como el caso de Miguel Prieto, entiendo que también el caso de Paraguayo Cuba, creo que Salim Busarquis también. Y me parece bien, cuando mayor variedad exista, cuando más opciones existan, cuando más se pueda debatir, y la ciudadanía observa a los candidatos y los escucha y los ve y sienten que realmente están en el camino correcto o que eventualmente llegando a la presidencia pueden hacer un gobierno bueno en favor de la mayoría de la gente y del pueblo paraguayo, mejor, ¿verdad? O sea, cuando más opciones haya, mejor. Lo que sí tenemos que entender es que tenemos que ir unidos y para eso también tenemos que tener una forma en un momento dado seleccionar quién es el candidato a presidente, quién es el candidato a vicepresidente. Lo que sí yo sostengo es que en cualquier circunstancia, en cualquier situación, o sí, un liberal tiene que ser el candidato a presidente o el candidato a vicepresidente. El liberalismo paraguayo no puede quedar afuera de esa chapa. Decime, Blas, ¿le ves al partido actualmente débil? ¿Cómo le percibís al partido? El Partido Liberal es un partido fuerte. Sí. El Partido Liberal tiene presencia nacional, el Partido Liberal tiene una dirigencia de base muy guapa, muy activa. Lo que no tiene actualmente el Partido Liberal, y lamento mucho, lo digo con mucha pena, no tiene conducción política a nivel nacional, ¿verdad? El presidente del partido es un gas, no existe. Nadie le hace caso. No tiene ni idea cómo se gobierna un partido, porque pues no es un partido... ¿Pero se tiene un partido ausente entonces, actualmente o no? Digamos en la conducción política. Claro. Y hablo concretamente del presidente del partido, porque no tenemos que dar vueltas, ¿verdad? El presidente del partido creo que no tiene la capacidad suficiente para gobernar y desarrollar una política desde el mayor partido de la oposición, porque el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico tendría que tener esa facultad, esa competencia, que de hecho la tiene, y saber ejercerla. Porque puede tener también la potestad, puede tener la competencia, pero si no sabes llevar a la práctica eso, si no tener la capacidad de juntar a toda la oposición, que de por sí no es tan difícil siempre y cuando uno tenga la voluntad y siempre y cuando uno sepa cómo hacerlo.
Ahora, si no tenés la más puta idea de cómo se hace, lógicamente que no va a funcionar. Ujú. Sí, porque si bien esta experiencia que se tiene en Asunción, yo siempre pongo como ejemplo Asunción, porque es la capital y es electoralmente el impacto que va a tener una victoria va a ser importante, ¿verdad? Pero el PLR no tiene candidato a intendente, por ejemplo. No tiene candidato a intendente porque hubo un apresuramiento de parte de la cúpula partidaria de acompañar la candidatura de Sí. Soledad Núñez y bajarlo a Hasta ayer. Sayer, Agustín Sayer, que para mí era un excelente candidato. Un apresuramiento, no entiendo yo hasta ahora por qué. Las elecciones son en octubre, faltaba mucho tiempo, inclusive la encuesta esa que se va a hacer en febrero, no sé por qué se tiene que hacer en febrero. Ya el año pasado también el candidato del Partido Demócrata Cristiano, que estaba dentro de la alianza Juntos Unidos por Asunción, sale de esa alianza, Bukeleí creo que se le dice. Sí, sí, sí. Y bueno, son restas, porque evidentemente uno pues Luis, cuando integra una alianza, una concertación, vos tenés que sentirte cómodo, ¿verdad? Y no importa que el otro que esté sentado a tu lado sea de otro partido, de otra organización, vos tuviste que haber construido confianza. ¿Entendés lo que te digo? No podés pegar con chicle, y mucho menos si esa unidad es en base a imposiciones, en base a plazos prefijados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo lamento mucho porque es una oportunidad brillante que tiene la oposición. No descarto que eventualmente podamos ganar Asunción, nos va a ser difícil, pero tendría que ser mucho más fácil para la oposición ganar Asunción, digamos, por todos los antecedentes que se han dado, ¿verdad? Imagínense un intendente del Partido Colorado renunciante, ¿verdad? Y bueno, estamos en esta situación, ojalá que realmente podamos ganar el municipio de Asunción, porque como vos bien lo dijiste, es la capital de la República, ¿verdad? Y desde la capital de la República se refleja al interior del país. Totalmente. Y por eso es muy importante. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, después volvemos con Blas Llano, vamos a seguir hablando acerca de este camino que, si bien es 2028, pero siempre se relaciona mucho lo que pueda pasar en el 2026 con lo que va a venir en el 2028 en materia electoral. Pausa, ya volvemos. La reaparición de Blas Llano en política dice que el político nunca es expolítico, ¿verdad? No se puede ser expolítico, Blas. Sí, voy a ser un poco grosero, Sí. ¿verdad? Pero en guaraní se dice que político cueja puto cuena llena y pori. De Ipori, cierto Iteo, pues allá. O sea. Yo puto anda ella, entonces es político. Decime, Blas, yo sé que yo la vez pasada cuando he visto tu publicación en Facebook y decía que te candidatabas a la presidencia, que te bajabas a la cancha, pusiste una frase, tu eslogan, por vos. Sí, porque yo soy un convencido de que el objetivo central de la política de uno tiene que ser la persona en su individualidad. Lógicamente en el ámbito que le toca existir, ¿verdad? O sea, digamos, tiene que haber una política para el joven estudiante secundario que se va a recibir a fin de año y que tiene que tener la posibilidad de ingresar a la universidad. Claro. Ese es una política. Tiene que haber una política para ese joven universitario que se está recibiendo con una profesión y va a tener ¿cómo se dice? Título. Un título universitario, que no sea solamente para pegar por la pared de su comedor o de su sala o lo que sea, sino que haya oferta laboral, digamos, para que él pueda acceder a un puesto de trabajo. ¿Me entendés lo que te digo? Es
es ubicarle a la persona humana en el lugar donde está rodeado. Tenés que tener una política para el campesino, tenés que tener una política para el sector cultural. O sea, son varias aristas, pero en definitiva el centro de toda la política, de toda la actividad política y de la actividad generadora del Estado tiene que ser el individuo, el ser humano. No debería existir corporaciones más importantes que el ser humano. No debería existir nada más importante que el ser humano en la faceta que le toca ocupar dentro de la sociedad. Sí. Y decime, lo que pasó en tu vida, el hecho de haber perdido un hijo, ¿eso te motiva más con este desafío? Es decir, bueno, también voy a hacer por Santi, por ejemplo. Realmente, ese golpe que uno recibe en la vida de perder un hijo tan joven, con tantas oportunidades, porque en su caso él se acababa de recibir de ingeniero civil. Encima era tu compañero, estaba sí. trabajando ¿Le en gustaba el sector privado. ¿Le gustaba el rally también? Sí, sí, competimos en Sí. el año 2015, todo un campeonato, salimos campeones del Campeonato Nacional de Super Prime. Es un golpe muy fuerte. Un golpe muy fuerte para cualquiera. Uno cree Difícil que de dimensionar. Claro, uno cree que es fuerte, No. porque yo dije, bueno, a los 57, 58 años ya pasé todo. Dije, ¿qué es lo que tanto más me puede llegar a pasar? Y sin embargo, y no es fácil de recuperarse, ¿verdad? Y de convivir con esa realidad. No sé si me motiva, pero yo a él lo tengo siempre presente, ¿verdad? En mis competencias deportivas, con mis atuendos deportivos, por mi auto de carrera. Vos sabés que es increíble, Luis, cuando yo me voy a una competencia de automovilismo, ¿verdad? Me mandé a hacer una calcomanía por Siempre Santi y 2 corazoncitos a los costados, ¿verdad? Y cómo los competidores me piden para pegar por sus vehículos de carrera, ¿verdad? Desde las categorías más pequeñas hasta las categorías más altas, ¿verdad? Y eso es gratificante, ¿verdad? Porque de alguna u otra manera él no está físicamente, ¿verdad? Pero está ahí, parece que está ahí con nosotros, ¿verdad? Desde luego que no es igual. Claro. Y por ejemplo, estas últimas fiestas que pasamos, Navidad, Año Nuevo, Sí. hace poco, son momentos muy difíciles, muy duros, ¿verdad? No es para nada fácil, no es para nada fácil. Porque Yo vos, creo que Dios nos pone a prueba y probablemente una de las pruebas más fuertes y más difíciles de superarse a esa, la pérdida de un hijo. sí, porque se dio, Blas, ese triste hecho y vos te apartaste de la política. Totalmente. Todo, totalmente, dejaste Totalmente. todo. Si no tenía ganas de hacer nada, y menos política, yo venía ya visitando programas así como Sí. este, ¿verdad? De otros medios, cuando pasó lo que pasó, y ahí, bueno, frené y dejé todo, ¿verdad? Y va pasando el tiempo, todavía no hace un año, es cierto, hace 19 meses y la mitad del otro mes, van a ser 20 ahora el 15 de enero, ahora, que él falleció. Pero es difícil dejar una actividad que toda la vida uno hizo, ¿verdad? Yo siempre digo, sé hacer otras cosas, yo soy de profesión abogado, ¿verdad? Claro que sé hacer otras cosas, pero ese relacionamiento humano, que la gente permanentemente te llame, te pregunte, algunos te alientan, otros te bajan la caña, Claro. que es normal, ¿verdad? Que es normal. Parte del juego. Exactamente. Pero es gratificante también la política. En muchas cosas también es muy gratificante, ¿verdad? Y hay un compromiso siempre. No puede ser que la política a mí me haya dado todo, casi todo, ¿verdad? Y yo, porque ya tengo casi 60 años, tengo 59 años, no pueda retribuir en algo, por lo menos, ¿verdad? Lo que la política me dio en favor de la mayoría de nuestra gente, de nuestro pueblo, ¿verdad? O sea, creo que tengo la obligación también de hacerlo. Y lo que la gente tiene que entender, muchas veces,
muchos se candidatan para llegar a un lugar creyendo que en la función pública se van a volver millonarios y que le van a poder ubicar a sus hijos en Yacyretá y a sus primos en Itaipú, etcétera, etcétera. En mi caso particular, yo no tengo ni un interés crematístico en el eventual caso que llegue a la presidencia. Es más, los 2 periodos que tuve como presidente del Congreso, una de mis mayores políticas que llevé a la práctica fue la austeridad. O sea, no te pueden acusar de corrupto, por ejemplo. No solamente que no me pueden acusar, sino que yo tuve una administración austera. A mí me gusta la austeridad, porque yo sostengo de que, ¿por qué, por ejemplo, las ambulancias del sector público se funden en 2 años? Porque es de todos, pero no es de nadie. Entonces claro, nadie cuida. Nadie se hace reposo. Claro. Es lo mismo vos pedir prestado un vehículo a un amigo. Cuando no es tuyo, vos tenés que cuidar más. Claro. No porque no es tuyo, tenés que, qué sé yo, hacer lo que se ensuciar o rozar o hacer lo que quieras, ¿verdad? Eso tenemos que entender. Las cosas del Estado no es de uno. Es de todo. Es de todo, pero tenemos la obligación, lo De que cuidar. estamos ahí, de cuidar. Claro. ¿Verdad? Y un guaraní que no se use como se tenga que usar es un guaraní perdido, que generalmente va a los bolsillos de un funcionario corrupto, o generalmente va a una utilización en cosas que no son las más importantes ni las más urgentes. Yo entiendo, fin de año, importante, las canastas de Navidad, etc. ¿Cuánto le cuesta al Estado todo ese despilfarro? Claro. ¿Y cuánta gente no tiene acceso? No, las canastas de Navidad no tiene acceso a una cena mínima esa Nochebuena o ese fin de año, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar nuestro chip, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. O sea, ¿crees que tenés el carácter para ser presidente de la República? Sí, Absolutamente. A mí me sobra carácter para hacer esas cosas. Es más, se dice que el que es realmente político tiene que decir más veces no que sí. Porque es demasiado fácil, puede decir sí. Ande yapun, de yapun, de yapun, de yapun, de yapun, baebe. No, y no de promesa. Oye, a la práctica, ande de yapun tu shara. Mejor es decir no podemos, vamos a ver, ¿entendés lo que te digo? Difícil, no da gusto decir no, pero muchas veces el no es lo que corresponde. Y si vos decís no a un petitorio, es porque a lo mejor tenés otra prioridad y no te da los recursos para hacer las 2 cosas. Entonces, ¿vos qué haces? Elegir la prioridad. No puede ser que falten, por ejemplo, medicamentos oncológicos. No puede ser, eso no puede ser. Cualquier otra cosa vos tenés que dejar de hacer, pero sí tiene que haber eso. Hay cosas que tiene que el Estado proveerle al pueblo, o sí, dejando de lado lo otro, que es muy lindo, como te dije, sí. Las canastas de Navidad, el arbolito, todo lo que vos quieras. Pero no me vas a decir que eso es más importante que los medicamentos que necesitan muchísimos paraguayos y paraguayos que están internados en Navidad, en Año Nuevo, bueno, todo el año, ¿verdad? Y no pueden acceder a esos medicamentos. No. Por eso tenés que tener carácter. Bueno, y si se enojan, y que se enojen. Que se enojen y que se vayan a la puta, pero vos tenés que cumplir con la gente que necesita. Así de sencillo es. Bueno, Blas, te agradezco mucho por venir. Estamos ya cerrando este primer programa del año. Importante entrar con todos los tapones altos, si dice en el fútbol, ¿verdad? Bueno, estamos entrando en los tapones altos en este 2026 con Blas Llano aquí presente. No tenés candidato a presidente del partido, ¿verdad? No, mi candidato es Alcides Rivero. Nosotros Nosotros le acompañamos a Alcides desde un principio. Creo que es él tiene el perfil de lo que el PLRA necesita como presidente. Y encima no va a ser candidato a presidente de la República. Claramente, eso ayuda. Claramente no, y entonces va a ser un poco el que va a tener la responsabilidad a partir de junio, porque las elecciones son en junio, de cumplir el rol del presidente del PLRA, del mayor partido de la oposición,
no va a ser juez y parte, no como otros que eran presidentes y candidatos también. Se necesita presidente, no candidato en el PLRA. Sí, ¿verdad? porque hay que organizar las tropas, hay que poner en condiciones las tropas, hay que ordenar la casa, reglas claras de juego, autoridad, eso falta. Muy bien. Blas, muchas gracias. No, gracias a vos, Luis, saludos a la audiencia. Cerramos a costa de todo. Muchas gracias por acompañarnos en este primer programa del año. Nos reencontramos el próximo sábado aquí por Mega TV.